Ya, como habíamos quedado en la clase anterior, resolver ejercicios, ¿no? Si ustedes se fijan en lo que es el grupo de Classroom, les acabo de dejar hace un momento lo que son exámenes pasados, son algunos que tenía, ¿ya? Entonces, en base a estos exámenes pasados vamos a ir resolviendo ejercicios. No sé si están de acuerdo en que hagamos los ejercicios de este examen, ejercicio 2, que son tres ejercicios, tipo examen son estos ejercicios. ¿Ya? ¿Quieren que hagamos estos o quieren que hagamos otros? No sé, depende de ustedes. Está bien, eso sí. Ya. Entonces, lo que necesitamos nosotros, y ya tenía algo programado, era justamente el Excel, ¿ya? Ustedes lo que tienen que hacerse y para sus exámenes es programarse en Excel, cosa de cambiar datos directamente, ¿ya? Colocar el número de excavadoras en este caso, el volumen total, el factor volumétrico, que son datos que les van a dar en el ejercicio. Y también para armar este Excel lo que ustedes necesitan es justamente un formulario, que yo lo tengo acá y es el mismo que le subí, ¿no? A la plataforma. Entonces, ujú, empecemos copiando los datos, ¿no? El primer ejercicio nos dice, ya, el primer ejercicio nos dice calcular el número de volquetas de 15 toneladas necesarias para trabajar con dos excavadoras Caterpillar, y ese es el modelo, ¿no? 325B. Además, el plazo que puede excavarse un banco de arena de 27.384 metros cúbicos, transportando el material excavado a un acopio aproximado de 1.800 metros de distancia, de acuerdo a las siguientes condiciones. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos una excavadora y tenemos volquetas, ¿no? ¿Cuántas excavadoras nos dice el ejercicio? Nos dice que son dos. El volumen total de trabajo va a ser 27.384 metros cúbicos. El factor volumétrico está acá, 0.87. Creo que nos vamos a dar 15 minutos para entrar a la clase, ¿no? Ya, distancia de la volqueta. La distancia que le va a trabajar nuestra volqueta es justamente el lugar de acopio donde vamos a tener nosotros que llevar todo el material. Nos dice que son 1.800. La capacidad de la volqueta son 15 toneladas. La densidad del material suelto en este caso son 1.510 kilogramos sobre metro cúbico. Y la altura de trabajo en este caso nos dice que son 250 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Tenemos esos datos y luego llenamos los datos de cada uno de los equipos. El Q de la excavadora, el volumen de su cucharón, nos dice que es 1.2 metros cúbicos. Tiempo, la duración del ciclo, perdón, va a ser 0.7 minutos. El factor tiempo en este caso, 0.83. El factor de operación, 0.9. 0.8 el factor K. Y el factor pendiente, 0.85. Ya. De las volquetas tenemos los siguientes datos. Factor de operación nos dice que es 1. El factor de rodadura en este caso nos dice que es 0.9. El tiempo fijo nos dice que es 1.45 minutos. El factor tiempo 0.83. Velocidad de avance V sub C 30 kilómetros sobre hora.
Y velocidad de retroceso nos dice que son 36 kilómetros sobre hora. Factor pendiente, 1. ¿Ya? Y esos son todos los datos que me da el ejercicio. Ahora, lo que yo tengo que hacer primeramente es calcular las productividades, para luego calcular el número de volquetas que yo requiero y para también calcular el plazo correspondiente para este ejercicio. ¿Ya? Entonces voy a mostrar aquí el formulario. Ya. Nos vamos a las fórmulas de la excavadora, ¿no? Mototrallas, excavadoras. En este caso, la fórmula de la excavadora, la fórmula de la productividad de la excavadora en este caso, es esta de acá, ¿no? Volumen del cucharón multiplicado por 60, multiplicado por el factor del material M, multiplicado por E, el factor de eficiencia, y multiplicado por K, que es el factor del cucharón. Todo eso dividido entre la multiplicación de la duración del ciclo, multiplicado por 1 más H. H en este caso es nuestro factor altura, ¿ya? Y es un dato que tenemos que calcular previamente. Yo lo voy a colocar acá. El factor H en este caso, si ustedes recuerdan, es igual a la altura que yo tengo menos 1000. Todo esto dividido entre 10.000, lo que nos da un valor de menos 0, ¿ya? Ahora, si ustedes se acuerdan y el ingeniero seguramente les dijo, cuando tienen una altura de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, su factor H siempre va a ser 0, ¿ya? Entonces, como en este caso es 150, nuestro factor H va a ser 0 para todos los casos, ¿ya? Ahora, venimos a lo que es la excavadora y calculamos su productividad. Igual a, paréntesis, factor del cucharón, multiplicado por 60, multiplicado por M, 0.85, multiplicado por K, factor del cucharón, multiplicado por el factor de eficiencia. Todavía no tengo el factor de eficiencia, ¿ya? Entonces voy a volver y acá abajo voy a calcular lo que es el factor de eficiencia. Aquí era igual el factor de eficiencia, era igual al tiempo, al factor tiempo, perdón, multiplicado por el factor de operación, 0.75, trabajando con dos decimales. Si ustedes quieren trabajar con 3, tendrían eso, ¿no? 0.747. Pero al ingeniero le gusta trabajar con dos decimales, por lo tanto, redondeando este 7, nuestro resultado se va a volver 0.75. ¿Ya? Entonces, volvemos igual. Esto era igual al volumen del cucharón multiplicado por 60, multiplicado por factor del material, multiplicado por el factor del cucharón y multiplicado por la eficiencia. Dividido entre duración del ciclo, 0.7, y esto multiplicado por 1 más h, y nuestro h de nosotros es 0, igual a 52.25. Ahora, este material o esta productividad que estamos calculando primeramente es una productividad de terreno suelto, de material suelto, ¿ya? Nosotros multiplicamos esta productividad por el factor volumétrico para tener nuestro material en banco, ya que va a ser medio compactado o terreno natural en este caso. Por lo tanto, vamos a tener que la productividad en banco va a ser igual a 52.25 multiplicado por 0.87, lo que nos da un valor de 45.46 metros cúbicos sobre hora, la productividad de nuestra excavadora, ¿ya? Una vez que tenemos la productividad de la excavadora, nos pasamos a la productividad de las volquetas, ¿ya?
En las volquetas, nosotros tenemos una operación un poco más compleja. Primeramente tenemos que hallar un factor n, luego tenemos que hallar una capacidad, luego tenemos que hallar la duración del ciclo de la volqueta y luego recién vamos a calcular lo que es la productividad, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces, en este caso, n para nosotros va a ser igual a... mm, a ver, primeramente reviso eh, mis unidades de todos los valores que yo necesito trabajar. El tiempo fijo nos dice que son minutos, pero las velocidades en este caso están en kilómetros sobre hora. Y yo necesito mis velocidades en metros sobre minuto. Por lo tanto, voy a calcular acá mis velocidades en metros sobre minuto, ya que va a ser igual a 30 multiplicado en este caso por 1000, en paréntesis esto, multiplicado por 1000 dividido entre 60. 500 metros sobre minuto. ¿Ya? Y es la misma fórmula para la velocidad de retroceso, ¿no? Igual a velocidad de retroceso multiplicado por 1000 dividido entre 60. 600. Son datos extras. Ya. Ahora sí pasamos a calcular nuestro factor n. En este caso, el factor n nos dice que es igual a la capacidad nominal de la volqueta. La capacidad nominal de mi volqueta, de mi era, 15 toneladas, ¿no? Entonces, las 15 toneladas, pero si se fijan ustedes la fórmula acá, me dice que tiene que estar en kilogramos. Hola. Sí, sí, dime. La altura es 200, creo, y el 250. ángulo es 200 con 150. He typeado mal. 250. Gracias. Cierto, 250. Pero igual está entre el rango de 0 a 1000, ¿no? Entonces, por lo tanto, igual va a ser, mi h va a ser igual a 0, ¿ya? Gracias, he typeado mal. Continuemos con la productividad de la volqueta. N para nosotros hemos dicho que iba a ser la capacidad nominal de la volqueta, que es 15 toneladas, pero nos piden el valor en kilogramos, por lo tanto, por 1000. Todo eso está dividido entre Q sub C multiplicado por K y luego multiplicado por la densidad del material suelto. Ahora, este Q sub C es el volumen del cucharón y este es el factor del cucharón que está cargando a nuestra volqueta. Por lo tanto, esos datos vienen a ser los de la excavadora. La excavadora es el equipo que va a ir cargando el material a nuestra volqueta. ¿Ya? Entonces, Q multiplicado por el volumen del cucharón, digo el factor del cucharón, perdón, y multiplicado por la densidad del material suelto en kilogramos sobre metro cúbico, por 1510, ¿no? Todo esto es igual a 10.35. Este valor hay que representarlo en número entero y redondearlo al superior, ¿ya? Por lo tanto, redondear más y número de decimales, 0 decimales, 11, ¿ya? Ahora calculamos C. C va a ser igual a n, en este caso este número redondeado, multiplicado por Q, que es el volumen del cucharón, 13.2, ¿ya? Ahora calculamos nuestra duración del ciclo.
¿Qué nos dice la fórmula de nuestra duración del ciclo? Nos dice que va a ser igual a n por t sub c, es decir, n es el número de vueltas o el número de veces que va a cargar nuestra excavadora a la volqueta, ¿ya? Por lo tanto, aquí colocamos 11 multiplicado por la duración del ciclo de la excavadora, 0.7, más un tiempo fijo, que es de la volqueta, que va a ser 1.45, más distancia de trabajo de lo que va a ser la volqueta. Y la distancia de trabajo es 1800, ¿ya? 1800 dividido entre la velocidad de avance en metros sobre minuto, 500, más distancia de trabajo de la volqueta dividido entre la velocidad de retroceso. Esto es igual a 15.75 minutos, ¿ya? Una vez que tengo eso, ya estoy listo para calcular lo que es mis productividades. Para la productividad, si ustedes se fijan, necesito un factor de eficiencia. Por lo tanto, el factor de eficiencia es igual al factor tiempo multiplicado por mi factor de operación, ¿no? 0.83 va a ser el factor de eficiencia. Si se dan cuenta, el factor de eficiencia de una excavadora es menor al factor de eficiencia de una volqueta. La excavadora necesita maniobrar en el lugar y por eso es que tiene una eficiencia un poco menor, mientras que la volqueta solamente va a cumplir el trabajo o la función de llevar el material a otro lugar de acopio, ¿ya? Entonces, por eso es que la eficiencia de las volquetas a veces es un poco mayor a las de los otros equipos. Por lo tanto, venimos acá, la productividad de nuestra volqueta va a ser la capacidad de la volqueta, no, perdón, el C, que es la producción por ciclo. Mi producción por ciclo en este caso es metro cúbico sobre ciclo, que va a ser este valor de acá, ¿no? El de 13.2 multiplicado por 60, multiplicado por factor pendiente, que es 1, multiplicado por el factor de rodadura y multiplicado por el factor de eficiencia que estoy calculando acá, de 0.83. Todo eso dividido entre mi duración del ciclo, que va a ser 15.75 para las volquetas, multiplicado por 1 más h, que para nosotros el h en este caso es 0, ¿no? Porque es 250 metros sobre el nivel del mar. Igual, 37.56 metros cúbicos sobre hora. Veremos quién quería entrar. Masha. Ya, ahora repito. Esa productividad es una productividad suelta. Yo necesito una productividad de material semicompactado o de terreno natural, ¿no? Por lo tanto, voy a multiplicar mi productividad suelta por el factor volumétrico, que es 0.87. Y mi productividad entonces va a ser 32.68. ¿Hasta ahí se ha entendido el tema de las productividades de la excavadora y de la volqueta? Chicos, ¿están por ahí? Sí, sí, se Sí, entiende. sí se ha entendido. Sí. Ya. Continuemos entonces, ¿ya? Calculemos lo siguiente que nos dice el ejercicio. Ya tenemos las productividades y lo que nos pedía el ejercicio era calcular el número de volquetas necesarias para trabajar con dos excavadoras, ¿no? Entonces tenemos que calcular el número de maquinarias, de volquetas en este caso, y también tenemos que hallar el plazo correspondiente para trabajar todo ese volumen, ¿ya? Si vemos el formulario en la parte final, acá tenemos la fórmula, ¿no?
El volumen de trabajo que ustedes vayan a requerir para algún equipo va a ser siempre su productividad multiplicado por el número de maquinarias y multiplicado por el plazo. De esta relación, nosotros podemos sacar las siguientes relaciones. Nos piden el plazo, podemos decir que el plazo va a ser igual al volumen de trabajo dividido entre la productividad del equipo multiplicado por el número de maquinarias. El número de maquinarias va a ser igual al volumen de trabajo multiplicado por la productividad, digo, volumen de trabajo dividido entre la productividad del equipo y multiplicada por el plazo. En este ejercicio, primeramente vamos a calcular el plazo. ¿Qué nos dice la fórmula del plazo? Nos dice volumen de trabajo es 27.384, dividido entre la productividad y por el número de maquinarias. Si recordamos, el ejercicio nos dice que tenemos 2 excavadoras y tenemos que calcular el número de volquetas. Por lo tanto, si yo tengo el número de maquinarias de las excavadoras, yo voy a calcular un plazo para las excavadoras, ¿ya? Mi productividad en este caso de la excavadora es 45.46, multiplicado por el número de maquinarias, que eran 2 en este caso, ¿no? 2 excavadoras. Igual a 301.22. Tengo 2 plazos. Interesante. Voy a borrar esto. Y el valor del plazo que vayamos a expresar en horas siempre lo debemos redondear. Redondear más este número, coma, con 0 decimales, ¿ya? Por lo tanto, 302. Ese va a ser el plazo con el cual yo voy a trabajar o llenar la planilla en el caso de que tenga que llenar una planilla, ¿ya? Con la planilla hago referencia a este de acá. ¿Ya? Hay una planilla que se llena normalmente de equipo, productividad, número de maquinarias, plazo y el volumen de trabajo. ¿Ya? Que este va a ser el ejercicio 3 y si alcanzamos lo vamos a hacer hoy día igual. Continuamos con el 1. Ahora, necesitamos calcular el número de las volquetas, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá que mi número de maquinarias va a ser igual al volumen de trabajo, perdón. Volumen de trabajo 27.384. Todo eso dividido entre la productividad. En este caso, la productividad que yo requiero es de la volqueta, 32.68. Y multiplicada por el plazo. El plazo que vayamos a usar para esta fórmula va a ser este plazo de acá, de 301.22, ¿ya? No el redondeado, se usa el que tiene el valor de decimales. Igual a 2.78. Ahora, maquinarias no podemos tener decimales, las maquinarias son enteras. Por lo tanto, volvemos a redondear. Redondear al mayor, en este caso, coma, con 0 decimales. Y nos dice que vamos a tener 3 volquetas, ¿ya? ¿Se entendió esta última parte? Calcular el plazo y el número de maquinaria. Yo creo que sí. Ya. El que calla otorga, chicos. Pasemos a hacer el ejercicio 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Nos dice calcular el número de cargadores frontales Komatsus WA300-1. ¿Ya? Ese es el modelo. Necesarios para alimentar una planta de trituración que tiene una capacidad de producción de 120 metros cúbicos por hora. Considerando que los materiales están a 130 metros de distancia, de acuerdo a las siguientes condiciones. Altura, 250. Volumen del cucharón del cargador frontal, 2 metros cúbicos. Velocidad de avance, 12.5 kilómetros por hora. Y velocidad de retroceso, 13 kilómetros por hora. Tenemos, me olvidé que era el Z. Ahorita vamos a recordar. 0.53. Factor tiempo 0.83, factor de operación 0.9,
factor del cucharón del cargador frontal 0.85 y una pendiente de 1. ¿Ya? Entonces, copiamos los datos. Volumen de trabajo. ¿Cuál va a ser mi volumen de trabajo? Me dice acá que esta planta de trituración tiene una capacidad de producción de 120 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, mi volumen va a ser 120 metros cúbicos y el plazo va a ser en 1 hora. Yo solamente voy a considerar 1 hora de plazo. Altura me dice 250, igual que el anterior ejercicio. ¿Están de acuerdo si le cambiamos, si le colocamos, no sé, 1800 o 2500, cosa de que ya nos varía el H? Sí, sí, está bien, sí. Ya, le colocaremos 1850. Volumen del cucharón, 2 metros cúbicos. Factor tiempo, 0.83. Factor de operación, 0.9. Distancia que va a trabajar nuestro cargador frontal. Esta distancia va a ser aproximadamente 130 metros, ¿no? Está en el enunciado. Velocidad de avance, 12.5 kilómetros sobre hora. Velocidad de retroceso, 13 kilómetros sobre hora. Factor Z, no me acuerdo qué significaba el Z, pero es algo del tiempo. Es como un tiempo fijo que se calcula. Factor del cucharón 0.85 y factor pendiente igual a 1. ¿Ya? Ya, tenemos todos los datos. Y el ejercicio solamente nos pide calcular el número de cargadores frontales. Primeramente, vemos el formulario. Camión aguatero, transporte, excavadoras, cargador frontal. ¿Ya? Aquí está. Z es un tiempo fijo, ¿no? Que normalmente está entre 0.45 y 0.6. De nosotros, ¿cuánto es? 0.53. ¿Está bien el dato? Ahora sí. Calculamos primeramente nuestra duración del ciclo. ¿Pero qué nos dicen las velocidades de la duración del ciclo? Nos dice que este valor tiene que estar en metros sobre minuto, ¿no? Para nosotros ambos están en kilómetros sobre hora. Por lo tanto, vamos a convertir primeramente estas velocidades a metros sobre minuto. ¿A qué va a ser igual? 12 multiplicado por 1000 dividido entre 60. Ya, ahora 13 va a ser igual a 13 multiplicado por 1000 dividido entre 60. Te coloco doble quebrado. Ya, 216.67. Voy a copiar estos. Metros sobre minuto, metros sobre minuto. Colocaremos un color de fondo para decir que es un dato extra. Ya. Ahora, tenemos que calcular primeramente la duración del ciclo. ¿A qué va a ser igual la duración del ciclo? Va a ser igual a D, la distancia de trabajo o de transporte, dividido entre la velocidad de avance en metros sobre minuto, 208.33, más distancia de trabajo dividido entre la velocidad de retroceso, más un tiempo fijo, que es z en este caso, ¿no? Igual a 1.75 minutos. Calculamos nuestra productividad, pero si se fijan ustedes, la productividad tiene una variable E, que es nuestro factor de eficiencia. Y entre nuestros datos, nosotros no tenemos el factor de eficiencia, pero sí tenemos el factor tiempo y el factor de operación. Por lo tanto, calculamos el factor de eficiencia, 0.83 por 0.9. Trabajando con dos decimales, 0.75. Por lo tanto, nuestra productividad de nosotros va a ser igual al volumen del cucharón, 2, multiplicado por 60, multiplicado por el factor pendiente, multiplicado por el factor del cucharón, multiplicado por el factor de eficiencia. Todo esto dividido entre
tiempo o duración del ciclo, perdón. La altura no hemos calculado. Multiplicado por 1 más h. Mi variable h yo lo voy a calcular en esta casilla de acá. ¿Ya? Calculemos el factor h. ¿Y a qué es igual el factor h? Es igual a la altura que yo tengo menos 1000 dividido entre 10.000. Y este factor h va a ser 0.085. ¿Ya? Si revisamos, igual está acá, ¿no? Ese dato que estoy asumiendo. Ahora, en el anterior ejercicio nosotros calculábamos una productividad en banco, ¿no? De terreno natural o terreno semicompactado, porque la productividad que calculamos justamente son material suelto. En este caso, en este ejercicio, viendo el enunciado, lo que nos dice que solamente es para alimentar una planta de trituración que tiene una capacidad de 120 metros cúbicos por hora. Entonces, en este caso, esta productividad no se multiplica por un factor volumétrico, porque lo que está haciendo el cargador frontal es solamente transportar hacia la planta de trituración. ¿Ya? Por lo tanto, no requiere y no necesitamos nosotros multiplicar esto por un factor volumétrico, a excepción, solamente en este caso. ¿Ya? En los demás casos donde sí se usa el material a ser transportado a otro sector que sea para la construcción de una carretera, ahí sí se necesita multiplicar por un factor. Pero en este caso, como estamos alimentando una planta de trituración, no se va a multiplicar por un factor volumétrico. ¿Ya? Ahora, número de cargadores frontales es la otra pregunta que nos hace el ejercicio. Para nosotros, la productividad era igual a el volumen de trabajo, 120, dividido entre la productividad multiplicada por el plazo, ¿no? Nuestro plazo es 1. Esto va a ser igual a 3 exactitos, ¿no? Si revisamos en esta hoja de acá, ¿qué pasó? Ah, ya, hemos cambiado, ¿no? Porque esto era 0, porque nuestro factor de altura hemos cambiado, ¿no? Entonces va a variar siempre un poco, ¿no? Varía un poquito. Y la productividad y en lo que es el número de cargadores, que al final llega a ser 3, ¿no? Si acá hubiéramos usado 0, tenemos 43.44 y 2.76, ¿no? Por nuestro factor h es lo que se ha modificado algo. A ver, para completar directamente esta de acá. ¿Ya? No sé si hay alguna duda sobre este ejercicio 2. Todo claro. Ya. Pasemos al ejercicio 3 entonces. Espero acabar todo. Porque siempre el ejercicio 3 en los exámenes anteriormente era el más largo. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice calcular el número de cargadores frontales y número de volquetas necesarias para trabajar con 2 tractores y 3 mototrallas. Además, el tiempo necesario para excavar un banco de nivel granular, un banco de material, perdón, granular, de 410.000 metros cúbicos. El material será transportado a 2 acopios ubicados a 1.100 metros para mototrallas y a 2.400 metros para volquetas, de acuerdo a las siguientes condiciones, ¿no? Y nos da el factor, nos da la altura, el factor volumétrico, densidad del material, datos con los cuales yo voy a trabajar para el tractor, para la mototralla, cargador frontal y volquetas, ¿ya? Entonces empezaré a copiar los datos. Para los tractores nos dice que tenemos 2. Mototrallas tenemos 3. Volumen de trabajo 410.000.
Distancia a la cual van a transportar nuestras mototrallas, 1100 metros. Distancia a la cual van a transportar nuestras volquetas, 2400. Altura, 3000 metros sobre el nivel del mar. Factor volumétrico, 0.87. Densidad del material, 1470 kilogramos sobre metro cúbico. En el tractor nosotros tenemos las siguientes variables. Ancho de la hoja, 1.81 metros. Largo de la hoja, 4.66. Distancia de corte, 20. De transporte, 15. Factor de la hoja, 0.9. Factor del material, 0.85. A y R en este caso son nuestra velocidad de avance y nuestra velocidad de retroceso. ¿Ya? Velocidad de avance 3 km sobre hora y de retroceso 5 km sobre hora. Factor tiempo 0.83. Factor de operación 0.9. Factor pendiente 1. ¿Ya? Ya tenemos. Colocaremos los valores de la mototralla. 16.8. P máximo. Carga máxima 22.680. Tiempo fijo 2.6 minutos. Factor tiempo 0.83. Factor de operación 0.9. QC 0.85. Factor de la hoja. Velocidad de avance, 17 km sobre hora. Velocidad de retroceso 25. Factor del material 0.85. Factor de rodadura 0.9. 0.9. Factor pendiente 1. Cargador frontal 2.1, el volumen del cucharón. Factor tiempo 0. Duración del ciclo 0.7. Factor tiempo 0.83. ¿Es en serio? Después de casi todo. Factor de operación 0.9. Factor de la hoja 0.85 y factor pendiente 1. En las volquetas, tiempo fijo 1.45. Factor tiempo 0.83. Factor de operación 1. Factor de rodadura 0.9. Pendiente 1. Velocidad de avance 30 km sobre hora y velocidad de retroceso 36 km sobre hora. Ya están todos los datos, entonces empezamos a calcular las productividades de los tractores. Formulario. En el tractor nosotros tenemos que calcular primeramente nuestra duración del ciclo. ¿Ya? Ahora, la fórmula de la duración del ciclo, si ustedes se fijan acá, es distancia de acarreo dividida entre la velocidad de avance, más distancia de acarreo más la distancia de corte dividido entre la velocidad de retroceso, y todo eso está sumado a un tiempo fijo. El tiempo fijo a veces nos van a dar en el ejercicio y en algunas ocasiones no. La fórmula para el tiempo fijo es justamente ¿no? Distancia de corte dividido entre la velocidad de avance medios, lo cual va a ser igual a 2 veces la distancia de corte, dividida entre la velocidad de avance. ¿Ya? Revisamos nuestras velocidades, tienen que estar en unidades de metros sobre minuto. ¿Ya? Las nuestras están en kilómetros sobre hora. Primeramente vamos a convertir esto. 3 por 1000 dividido entre 60. Y eso va a ser igual a 50.
La misma fórmula es para esta velocidad de retroceso y vamos a tener que va a ser 83.333 con 2 decimales y acá colocamos metros sobre minuto. Datos extras, ya. Venimos acá. Primeramente calculamos nuestro tiempo fijo, perdón. Y esto hemos dicho que va a ser igual a 2 multiplicado por la distancia de corte, 20. Todo eso dividido entre la velocidad de avance, que va a ser 50. Mi tiempo fijo, 0.8. Ahora, mi duración del ciclo va a ser igual. Distancia de acarreo, 15 metros, dividido entre mi velocidad de avance, 50. Más doble paréntesis, distancia de acarreo más la distancia de corte dividido entre la velocidad de retroceso más un tiempo fijo, ¿no? Que va a ser z justamente el calculado, 0.8. Igual a 1.52 en total nuestra duración del ciclo para los tractores. Ahora, revisamos la fórmula para los tractores, para la productividad de los tractores, perdón. 29 multiplicado por el alto de la hoja al cuadrado, multiplicado por el ancho de la hoja, multiplicado por el factor del material, multiplicado por el factor de la hoja, todo esto multiplicado por la pendiente y multiplicado por la eficiencia, ¿no? De todos estos datos, yo lo que no tengo es la eficiencia, pero sabemos que la eficiencia es igual a factor tiempo multiplicado por el factor de operación, 0.75. Ya tengo eso, necesito justamente mi factor H, ¿no? Aquí va a ser igual nuestro factor H, va a ser igual a la altura que nos dan, menos 1000, dividido entre 10.000. 0.2 nuestro factor H. Entonces, ya tengo todos los datos y procedo a calcular la productividad. 29 por 1.81 al cuadrado. Si quieren lo anotan dos veces el 1.81, les va a salir lo mismo. Por el largo de la hoja, por el factor del material 0.85, por el factor de la hoja 0.9, por la pendiente que es 1 y por la eficiencia que es 0.75. Dividido entre la duración del ciclo multiplicado por 1 más H. H para nosotros es 0.2. Cerramos paréntesis. 138.71 metros cúbicos por hora es la productividad de nuestro tractor. Esta productividad es en material suelto. Necesitamos llevarlos a factor o a volumen en banco, ¿ya? Por lo tanto, va a ser igual a 138.71 multiplicado por el factor volumétrico. 120.68 metros cúbicos sobre hora va a ser nuestra productividad que nosotros requerimos, ¿ya? Pasamos a la mototralla. Ahora, en la mototralla necesitamos calcular nuestra duración del ciclo. Tenemos acá la fórmula, la productividad, pero antes de ello también hay que verificar justamente esta nota que tienen ustedes acá en sus formularios. La carga de trabajo debe ser menor al peso máximo de carga. Si esto cumple, usamos el Q, que es el volumen no es la producción por ciclo, perdón, en metros cúbicos. Y si no cumple esta relación, vamos a calcular una nueva producción por ciclo, ¿ya? Y esa producción por ciclo nueva que vamos a calcular va a ser nuestra carga útil dividida entre la densidad del material, ¿ya?
Entonces, nuestra carga útil, verificamos acá, va a ser igual a la producción por ciclo que vamos a tener nosotros, 16.8, multiplicado por la densidad del material suelto. Esa densidad del material suelto era 1470, igual a 24.696 kilogramos. Ahora, revisamos. La carga útil tiene que ser menor a mi peso máximo de carga. De nosotros, nuestro peso máximo de carga es 22.680. En este caso, no cumple la relación, ¿no? Entonces, tenemos que calcular un nuevo Q' o una nueva producción del ciclo. ¿A qué va a ser igual esta producción del ciclo? Tengo que modificar el formulario, ¿no? Peso máximo de carga debe ser acá en vez de la carga útil. P máximo dividido entre densidad del material suelto. Densidad del material suelto, 1470. 15.43 va a ser mi nuevo Q' para calcular mi productividad, ¿ya? Esto lo voy a modificar más cachito, si es que no me olvido. Me hacen recuerdo, porfa. El formulario hay que modificar. Esto no es carga útil, es peso máximo, ¿ya? Es el valor que nos dan en el ejercicio, P máximo. Si colocáramos acá nuestra carga útil, saldría el mismo resultado de Q, ¿no? Qué bueno, recién me he dado cuenta. A ver, continuamos. Duración del ciclo. Revisamos primeramente nuestras velocidades. Tienen que estar en metros sobre minuto. Las nuestras están en kilómetros sobre hora. Por lo tanto, 17 por 1000 dividido entre 60. 283. Y la misma fórmula para el otro, 416.67. Distancia de trabajo. Voy a copiar acá directamente ya, chicos. Estar subiendo y bajando. Cansa a veces. Distancia de la mototrail. Es la distancia de trabajo. Control B. Entonces, mi duración del ciclo me dice que va a ser distancia de trabajo de la mototraya, 1100, dividido entre la velocidad de avance en metros sobre minuto. Más distancia de trabajo dividido entre la velocidad de retroceso más tiempo fijo, que es 2.6. Y de esa forma tenemos que mi duración del ciclo de la mototraya va a ser 9.12 minutos. Una vez que tengo eso, paso a calcular mi productividad. ¿A qué va a ser igual mi productividad? Aquí no tengo la eficiencia, ¿no? Tengo todos los valores, pero no tengo la eficiencia. La eficiencia la vamos a hacer acá. Ya que es igual a eficiencia, es igual al tiempo, al factor tiempo, multiplicado por el factor de operación. Con dos decimales, 0.75. Luego tengo todos los valores y procedo a calcular. Aquí va a ser igual a esta productividad, va a ser igual a 60 multiplicado por la producción por ciclo, la prima en este caso, la que hemos calculado, multiplicado por el factor del cucharón, multiplicado por el factor pendiente, multiplicado por el factor de rodadura, 0.9, multiplicado por el factor del material y multiplicado por la eficiencia, ¿ya? Todo eso dividido entre mi duración del ciclo, 9.12, multiplicado por 1 más h. Mi h de mí estaba acá, 0.2. ¿No? Cierro paréntesis, igual a 41.08. Eso es material suelto. Nosotros necesitamos material compactado o material en banco, perdón. Multiplicado por el factor volumétrico, 0.87. ¿No? Igual a 35.78
el dato que yo requiero para mis cálculos. Cargador frontal, ya hemos calculado hace rato, ya conocemos la fórmula. Y en este caso ya no necesitamos calcular esta duración del ciclo porque ya nos da el ejercicio, una duración del ciclo de 0.7. Procedemos a calcular nuestra eficiencia, que va a ser factor tiempo multiplicado por el factor de operación, 0.75. Por lo tanto, mi productividad del cargador frontal va a ser igual a Q 2.1 multiplicado por el factor pendiente, multiplicado por el factor de la hoja y multiplicado por la eficiencia, dividido entre duración del ciclo, multiplicado por 1 más el factor altura, h, que es 0.2, igual a 1.59 metros cúbicos sobre hora. Ahí no falta el 60. Falta el 60. 60 por, gracias, 95.24. Raro, ¿no? Sin el 60 ya varía harto. 1.59, que es extremadamente raro. 95.24. Es una productividad de material suelto y nosotros necesitamos material en banco, ¿no? 95.24 multiplicado por factor volumétrico 0.87. 82.86 metros cúbicos. Le coloco los colorcitos para diferenciar después, para llenar esta planillita de acá. Ahora pasamos a lo que son las volquetas. De la misma forma, en el ejercicio 1 ya hemos hecho un ejercicio de volquetas, ¿no? Que primero necesitamos... ¿Dónde estoy? Aquí está. Aquí está. Primero necesitamos calcular n, que es el número de vueltas que va a dar el equipo de carga, ¿ya? En este ejercicio solamente tenemos un equipo de carga, ¿ya? Que es el cargador frontal. Entonces, vamos a tener acá que este número de vueltas que va a dar nuestra excavadora para llenar la volqueta va a ser igual a la capacidad nominal de la volqueta, que para nosotros era... No tengo aquí. Aquí tampoco tengo. Y este dato hay que sacar de lo que es del enunciado. Es justamente de 18 toneladas. 18 toneladas. Número de vueltas igual a 18 toneladas, pero eso tiene que estar en kilogramos por mil. Dividido entre el volumen del cucharón, o la producción por ciclo del cargador frontal, 2.1, paréntesis primero, 2.1 multiplicado por el factor de la hoja, 0.85, o factor del cucharón, y multiplicado por la densidad del material suelto, que es 1470. Cerramos paréntesis, igual, 6.86. Les ha dicho que no hay número de vueltas que no tienen decimales. Por lo tanto, redondear más este número, coma con 0 decimales, igual a 7. ¿Ya? Ahora, la producción por ciclo va a ser igual a el n que estoy calculando, el que no tiene decimales, multiplicado por la producción por ciclo del equipo de carga, 2.1. 14.7, aquí le colocaremos metro cúbico en un ciclo. Ahora, calculamos nuestra duración
del ciclo de la volqueta. Esta duración del ciclo va a ser igual a n, 7 vueltas, multiplicado por el tiempo, por la duración del ciclo del equipo de carga, 0.7 minutos, más tiempo fijo, 1.45, más distancia, y eso está arriba, el enunciado. Distancia para las volquetas, 2400 metros, ¿ya? Dividido entre, tampoco tengo acá, hay que volver a hacer. Las velocidades, tengo que llevarlas a metros sobre minuto, por 1000 dividido entre 60. Solo hasta ahí. Metros sobre minuto. Ya, ahora sí creo que ya está. Me traeré aquí de nuevo este valor de acá, distancia de las volquetas. Ahora sí. Mi duración del ciclo hemos dicho que va a ser n multiplicado por el tiempo, duración del ciclo, perdón, del cargador frontal, más el tiempo fijo, más distancia de trabajo, 2400 dividido entre la velocidad de avance, más distancia dividida entre la velocidad de retroceso. Esto va a ser igual a 15.15 minutos. Entonces, una vez que tenemos esto, calculamos nuestras productividades correspondientes. Producción por ciclo me dice que va a ser 14.7 multiplicado por 60, multiplicado por el factor pendiente, que es 1, multiplicado por el factor de rodadura, 0.9, y multiplicado por la eficiencia. Mi eficiencia va a ser igual a factor tiempo multiplicado por el factor de operación. Cerramos paréntesis, dividido entre duración del ciclo, 15.15, multiplicada por 1 más el factor h. El factor h era 0.2. Igual a 36.24. Por lo tanto, vamos a tener que mi productividad en banco va a ser igual a la productividad de material suelto multiplicada por 0.87, que era mi factor volumétrico, 35.53. Estos valores que estoy colocando así, números, mejor si los colocan aquí, así. Me ha dado un poco de flojera ese rato. 0.87, ¿no? Cosa de que cuando modifiquen, póngase acá su factor volumétrico, digamos que esto va a ser 0.85, ya les varían todos los resultados, ¿no? Aquí viendo eso, 30.8, ¿no? Pero si fuera 0.87, 31.53. Varía, ¿no? No mucho, pero varía. Ahora sí, coloquemos acá nuestras productividades para tratar de completar esta planilla. La productividad del tractor es igual a 120.68. De la mototralla, 35.74. Del cargador frontal, 82.86. Y de la volqueta, 31.53. ¿Hasta ahí alguna duda sobre las productividades? Hola. Todo claro. Ok. Ya, gracias. Ahora, pasamos a calcular justamente nuestros volúmenes de trabajo. Y eso lo vamos a explicar acá.
aquí. Ahora, más o menos yo les explico de esta forma el tema del volumen de trabajo. Supongamos que tenemos todo esto, ¿ya? Que es el sector de volumen de trabajo. Para nuestro ejercicio, ujú, mi volumen de trabajo es igual a 410.000. Mis ceros van a ser un chiste. Qué jodido escribir con mouse. 410.000 metros cúbicos, ¿ya? Todo este volumen yo necesito cortar. Para cortar todo este volumen, yo estoy usando mototrallas y estoy usando tractores, ¿ya? Por lo tanto, de todo este total, supongamos que una parte va a cortar las volquetas y la otra parte va a cortar nuestra mototralla. Ahora, este valor o este monto que va a cortar nuestra volqueta y el monto que va a cortar nuestra mototralla es la incógnita que yo tengo. O sea, ¿cómo vamos a hacer esta división? Según mi enunciado, yo tengo dos tractores. Ay, volqueta estoy colocando acá. Estos tractores. Son tractores. Yo tengo dos tractores y tengo tres mototrallas. Ahora, si se fijan ustedes en el formulario, yo les he puesto que el volumen de trabajo va a ser igual a la productividad por el número de maquinarias y el plazo correspondiente. ¿No ve? Y lo que yo puedo hacer en este caso es justamente hacer una ecuación. Aquí vamos a colocar nuestro volumen total de trabajo. Y vamos a decir que ese volumen de trabajo va a ser igual a el volumen con el cual va a trabajar el tractor. Ya, cachito, voy a borrar esto, porque ahorita no se entiende y no me gusta. Vamos a escribir de esta forma. El volumen de trabajo va a ser igual a el volumen que va a trabajar nuestro tractor más el volumen que va a trabajar nuestra mototralla. Tengo esa relación y aquí voy a tener que mi volumen del tractor va a ser igual a mi número de tractores por la productividad, el Q sub B. De la misma forma, mi volumen de la mototralla va a ser igual a mi número de mototrallas multiplicada por Q sub B de la mototralla. No estoy colocando los plazos. Puedo sobreentender que aquí va a ser 1 y aquí mi plazo va a ser 1. ¿No? Puede ser esa la sugerencia o directamente eliminar lo que son los plazos y reemplazar.
de tractores. Chun, chun, chun. Ya, no, me estoy equivocando. Aquí le colocamos el plazo correspondiente. Y aquí de la misma forma el plazo correspondiente. Entonces, si yo vuelvo a la primera ecuación, voy a tener volumen de trabajo, va a ser igual a volumen del tractor. Estoy diciendo que va a ser, en este caso, según mi ejercicio, yo tengo que van a ser 2 tractores. Su productividad del tractor es 120.68. Y todo esto multiplicado por el plazo. Más 3 mototrallas multiplicadas por su productividad, 35.74, y multiplicado por el plazo. Ahora, de cuenta de este volumen de trabajo, yo voy a colocar directamente 410.000. ¿No? Se vuelve en esto mi fórmula. Y al final voy a tener el plazo. ¿Mi plazo a qué va a ser igual? Va a ser igual a 410.000 dividido entre doble paréntesis 2 por 120.68 más 3 por 35.74. Caramba. Y esto es igual a... No me va a calcular esta. Ahora sí, recién me lo ha calculado. Qué vaina. Doble me lo está calculando y es triple ahora. Yo tengo que mi plazo en este caso va a ser esa cantidad de horas. ¿Vale? Más o menos como lo tenía acá, ¿no? A ver. Chun, chun, chun. Ya. Aquí vamos a colocar 2 por 120.68, 3 por 35.74. Esto va a ser igual a 2, aquí arriba está, 2 por 120.68 con 2 decimales. Y la fórmula esta va a ser igual para aquí, ¿no? 3 multiplicado por la productividad de la mototralla. ¿Ya? Ahora nuestro plazo lo anotamos aquí como 410, esta ecuación que hemos calculado, igual a, colocamos en números, 241.35 Melón Pogoysan. ¿Quién está con micrófono prendido? Ya. 107.21 multiplicado por el plazo. Wilder, te voy a silenciar. Ya, continuamos. El plazo, habíamos calculado que va a ser justamente esto de acá, ¿no? Que en este caso sería igual a 410.000, que es mi volumen total. Está aquí arriba ese valor. Dividido entre
esto más esto. 1000, oh, por los decimales lo está tomando un poco más, ¿no? 1176.27. Las horas del plazo tienen que ser redondeadas. Redondear más número, coma, con 0 decimales. 1177. Esto, dos decimales, ya. Ya tenemos el plazo. O sea, los dos equipos ahorita van a trabajar esta misma cantidad de tiempo. Los tractores y la mototraya. Por si acaso, el plazo que nosotros vayamos a considerar acá es justamente todo el tiempo que van a tardar en hacer el corte en nuestros equipos de corte, ¿ya? Tractor y mototraya. En este caso, para este tipo de ejercicios, predomina este tiempo de estos equipos de corte, a comparación del cargador frontal y de las volquetas, ¿ya? Ahora, calculamos lo que nos pide, ¿no? Que es justamente el, ¿cómo se llama? Ya me he olvidado. El número de maquinarias de cargadores frontales, ¿no? El ejercicio nos pedía calcular el número de cargadores frontales y el número de volquetas. Por lo tanto, el número de cargadores frontales, y yo voy a colocar acá mis volúmenes primeramente. No tengo, voy a aumentar aquí casillas. Otra más. El volumen del tractor va a ser igual a, y mi volumen de la mototraya va a ser igual a. Volumen del tractor va a ser igual a 2 por la productividad y por el plazo, ¿no? El plazo con decimales. El volumen de la mototraya va a ser igual a 3 por la productividad de la mototraya y por este plazo en decimales. Hago una pequeña verificación acá. Y mi verificación va a decir la suma de esto más esto. Y me da los 410.000, ¿no? Entonces, esta comprobación, esta suma es muy importante para ver si ustedes están calculando bien o no. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta? En este caso, sí nos da los 410.000, que es el volumen total de trabajo. Por lo tanto, el volumen de mi tractor va a ser 283.000 y el volumen de mi mototraya va a ser 126. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo. Números de maquinarias, aquí tengo el 2 y aquí tengo 3. Me falta calcular lo de acá y acá el plazo de la misma forma ya lo tengo. Ahora solamente me falta lo que es el plazo del cargador frontal y el plazo de la volqueta, como sus números de maquinarias, ¿no? Entonces, mi cargador frontal, volviendo a esta imagencita, voy a tener que después de haber hecho este trabajo, las mototrayas mueren acá, porque la mototraya va a efectuar un corte y en la misma mototraya tiene un espacio, se puede decir un cucharón en este caso, donde él guarda su material y la misma mototraya es la que lleva hacia el lugar de acopio, ¿ya? Pero mientras tanto, nuestro tractor va a requerir de un cargador frontal, perdón por la letra, cargador frontal, y este cargador frontal va a requerir una volqueta para llevar todo el material que vaya a cortar el tractor, ¿ya? O sea, la mototraya es independiente, pero el tractor requiere ya sea de un cargador frontal o requiere de está bien, el tractor requiere de un cargador frontal y este cargador frontal requiere de una volqueta para colocar el material y luego la volqueta haga el transporte correspondiente, ¿ya? Entonces, siguiendo esta lógica, nosotros venimos al ejercicio y vamos a tener lo siguiente. Primeramente acá, mi volumen del cargador frontal va a ser el mismo volumen del tractor y el
volumen de la volqueta va a ser el mismo de mi cargador frontal, ¿ya? Una vez teniendo eso, voy a tener el número de cargadores frontales, va a ser igual al volumen de trabajo, que en este caso es 283.000, dividido entre la productividad de mi cargador frontal y multiplicada por el plazo. El plazo, no se olviden, tiene que ser el sin redondear. Y eso me da 2.91. Esto yo voy a redondear más, agarro este valor con 0 decimales. 3, ¿no? Número de volquetas, de la misma forma, va a ser el volumen de trabajo dividido entre la productividad de la volqueta y multiplicado por el plazo sin redondear, igual a 7.65. Aplico el mismo redondear y yo voy a tener 3 cargadores frontales y voy a tener 8 volquetas. Hasta ahí todo bien. Y lo que me falta es justamente el plazo, ¿ya? Entonces, vuelvo a calcular el plazo y yo voy a tener que mi volumen de trabajo para el cargador frontal es este, dividido entre la productividad y multiplicado por el número de maquinarias, que es 3. Olvidado el paréntesis, ya. 1142. De la misma forma, el plazo para la volqueta va a ser el volumen dividido entre 31.53 y multiplicado por el número de maquinarias, 1125. Vuelvo a recalcular y aquí voy a tener redondear más esto con 0 decimales. Y la misma fórmula para esta de aquí abajo, ¿no? Entonces, yo voy a tener al final acá, esto lo traemos al medio, todos, ya. Igual a esto, ya reformo, ya, con 0 decimales. Ya, ahí termina el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, chicos, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. ¿Se han dormido? Todo claro, sí. Ya. ¿Alguna duda que tengan? No sé, algún comentario de las clases con el Inge, no sé, algo, antes de que terminemos. Sí, disculpe, ¿cuándo llegó? El examen. Normalmente no participo de los exámenes, pero les tomo aproximadamente en una hora o tal vez un poco más. El examen, como les dije anteriormente, les toma el ingeniero en Excel, ¿ya? Entonces, la cosa de estar sacando fotos y demás, aquí no hay el problema. Lo que sí sería es que traten de trabajar rápido, se consigan una computadora a los que no tienen para el día de su examen, porque el examen les pide en Excel, no les pide el Inge a mano, porque hay algunos problemas siempre, ¿no? Al momento de escribir y demás, por hacerlo a la rápida, algunos números no se entienden. Sacar foto, escanear eso, subir a la plataforma, les tarda más tiempo. Y al Inge medio que no le gusta revisar, ¿no? Estar descifrando jeroglíficos a veces, entonces por eso los toma en Excel, ¿no? En todas sus materias creo que está haciendo eso. Aeropuertos y KR2 de la misma forma, creo que está todo en Excel igual. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Sí, el examen, ¿Podría volver a ¿podemos competir en repetir? Excel? Ya.
Maite. Sí, Agustín, por favor. El ejercicio 2 podría repetir porque habíamos multiplicado la productividad por el factor volumétrico, creo que es. Dame que cheque. Este ejercicio. Ay, a ver, antes de volver a explicar eso. Espinosa, sí, el examen les pide en Excel, ¿no? Entonces el mismo Excel va a ser el que van a subir ustedes. Lo que el Inge les pase, ese mismo tienen que descargar y luego editar sobre eso, ¿no? Y volver a guardarlo y enviar lo mismo al Classroom, porque el Inge siempre hace con formularios sus exámenes, ¿ya? Ahora, en el ejercicio 2, respondiendo a Maite, ¿no? Si se fijan ustedes, el enunciado dice, calcular el número de cargadores frontales necesarios para alimentar una planta de trituración. Entonces, aquí no está hablando de un banco de material ni nada. Está diciendo que tú vas a transportar el material que tienes a una planta de trituración. Entonces, lo vas a levantar ese material suelto y lo vas a dejar en material suelto, ¿no? Porque la planta de trituración no vas a compactar, a diferencia de los otros ejercicios. En los otros ejercicios tú tienes un banco de material del cual vas a sacar este material. Entonces, cuando tú tienes un banco de material, ¿qué carga esto? Cuando tú tienes un banco de material, tienes tres etapas de llevar este material. Este es material en banco. El material suelto es cuando excavas este material de acá y lo llevas a dejar en un sector, ¿ya? Entonces, esto de acá, para esto requieres justamente un factor volumétrico, ¿ya? Y este material de acá es el material suelto. Y el otro estado del material es cuando necesitas un factor de compactación. Para el factor de compactación es cuando tú requieres rellenar un sector, ¿ya? Entonces, hay esos tres estados. Ahora, para estos ejercicios donde te dice el enunciado, si te fijas el ejercicio 3 dice, ¿no? Necesario, el tiempo necesario para excavar un banco de material. A ver, entonces, cuando te dice eso, todas las fórmulas que nosotros estamos calculando nos dan en este estado de acá, en material suelto. Pero nosotros necesitamos saber la productividad de terreno en banco. Me comenta algo. Ya, un cachito ahorita te respondo, César. Entonces, volviendo a lo que estaba explicando, todas las productividades que calculamos están acá, en volumen suelto, en material suelto, ¿ya? Y necesitamos nosotros saber nuestra productividad en volumen en banco, ¿ya? Entonces, eh, para este ejercicio 2, a nosotros nos dice que solamente el cargador frontal va a alimentar una planta de trituración, entonces no necesitamos tener este Q sub B, solamente vamos a trabajar con eso de acá, porque el cargador frontal va a llevar, ponte de un sector donde vamos a tener una tierra amontonada que va a estar en material suelto, vamos a llevar a una planta de trituración, ¿ya? Entonces todo esto va a ser en material suelto, ¿ya? Por eso es que no se multiplica por un factor volumétrico. Más adelante, de la misma forma, vamos a ver el mismo truco. Cuando ya estén en equipos de construcción de terraplenes, de la misma forma vamos a tener para lo que son camiones aguateros, ¿ya? Donde no hay que multiplicar. Pero sí los demás equipos hay que multiplicarlos. Por eso en el formulario, igual que les facilité, y lo voy a modificar esto de la mototraya por ese pequeño error de la carga útil y el peso máximo. Voy a modificar eso, pero o sea, igual en el mismo formulario se les coloca, ¿no? Este asunto de que tienen que multiplicar por un factor volumétrico. ¿Ya? ¿Se ha entendido, Maite? Sí, Agustín, gracias. De nada. Ahora, Julio, ya César te he dicho rato, la costumbre de los Julio César, nos puede pasar esta planilla y el examen para practicar.
Y la planilla, esto lo del Excel, ustedes tienen que hacerlo, ¿ya? Es por eso que en la clase igual les trato de explicar así paso por paso más o menos cómo hacerlo. No les puedo facilitar esto porque ya sería facilitar casi todo el examen también, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir practicando en el Excel. Y la otra pregunta que me hacías era justamente de el examen para practicar. Revisen en el grupo de Classroom. Hace rato a las 8:18, antes de empezar la clase, les he subido algunos exámenes pasados, ¿ya? Aquí estas imágenes que tengo, estos dos WhatsApp que dicen, son justamente estos de acá, ¿ya? Este ejercicio uno y el ejercicio 2. Y luego son PDFs donde hay ejercicios y exámenes pasados, algunos resueltos, no los he revisado bien si estarán bien o no resueltos, pero lo que más les va a servir de estos, no puedo abrir, voy a buscar acá, un cachito, ¿no? Ejercicios, examen pasados. Lo que más les va a servir de estos, lo que les he subido, son justamente los enunciados, ¿no? Para practicar. De la misma forma, yo para la siguiente semana les voy a subir una práctica, así con ejercicios similares a estos, cosa de que ustedes practiquen y de la misma forma de esa práctica salga el puntaje que hay de la auxiliatura, creo que es 10 puntos, creo, ¿no? Entonces, los 10 puntos van a salir justamente de las prácticas que les vaya a dar en base a ejercicios de exámenes pasados igual, ¿ya? Esta información ustedes la tienen en el grupo de Classroom y hay algunos ejercicios que ya están resueltos, ¿no? O sea, si fijan ustedes, ahí están resueltos. Solo que no los he revisado en detalle si están bien, bien resueltos o no. Eso lo van a verificar ustedes al resolverlos, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Teoría del examen. Sí, el ingeniero el anterior semestre les tomó lo que es teoría. Y de la misma forma, creo que hay un archivo acá igual. Tengo uno de los que les he subido. Igual hay preguntas teóricas. No, no es esto. Texto. Aquí. Cam Scanner. Chun, chun, chun. Segundo parcial extra. Textos. Ay, ¿con qué nombre está pues? Maquinaria. Creo que era este. Maquinaria o examen pasado. Aquí está maquinaria. Ese ejercicio. Ujú. Aquí hay alguna una que otra pregunta, ¿no? Explique qué cambios de volumen se producen en el movimiento de tierras, cómo se determina el ciclo de trabajo del tractor, qué cualidades importantes tiene la excavadora, en qué tipos de suelos deben trabajar, cómo se determina la duración del ciclo de trabajo de las volquetas, ¿no? Son más o menos preguntas que el ingeniero las realiza y de la misma forma seguramente en las clases que ustedes vayan a pasar con el INGE les va a presentar a veces algunas planillas para que ustedes las respondan ese rato, ¿no? Como formulario o demás, donde les va a dar opciones para que ustedes igual las encierren y demás. Son su nota de clases, ¿no? Prácticas en clase, creo que es. Entonces, igual ahí les va a hacer algunas preguntas teóricas y a veces hasta ejercicios, ¿no? Tienen que estar también repasando un poco la parte teórica dejarse guiar por el tema de la solución de los ejercicios, ¿no? Porque si se fijan ustedes acá, ¿cómo se determina la duración del ciclo de las volquetas? Entonces, esa duración del ciclo, si ustedes se fijan en el formulario, ya he pasado otra vez. Pues estoy con la cabeza en otro mundo. ¿Cuál era la pregunta? Ah, de las volquetas. Entonces, la duración del ciclo de la volqueta se calcula con el número de vueltas que va a dar el equipo de carga multiplicado por su duración del ciclo del equipo de carga, más un tiempo fijo y más lo que vaya a tardar justamente nuestro equipo en recorrer toda la distancia de trabajo con una velocidad de avance
y todo el tiempo que vaya a recorrer nuestro tractor, nuestra volqueta, perdón, en este caso, dividido entre una velocidad de retroceso, ¿no? Más o menos así serían las respuestas, considerando justamente las fórmulas que estamos utilizando para calcular duraciones del ciclo, productividades, el número de vueltas que va a dar la volqueta y la capacidad, hasta así, ¿no? La producción por ciclo, perdón. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, creo que no hay más consultas, chicos. Aquí vamos a quedar. Vayan repasando de a poco, o sea, no de golpe, sé que tienen otras materias igual. También por eso tampoco les voy a dar una práctica muy larga. Con tal que sea una práctica accesible que ustedes puedan resolver sin estar perdiendo mucho tiempo, yo les voy a subir una práctica así, ¿ya? Aquí quedamos, chicos, que tengan